a la senadora Lucy Mesa, al magistrado Andrés Hipólito Prieto y al doctor Eduardo Oliva Gómez que pasen al escenario con nosotros. Continuamos. Agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante simposio titulado Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Desafíos y Objetivos. Para moderar esta tercera y última mesa, nos congratulamos con la presencia y moderación de la senadora por el Estado de Morelos, nuestra amiga, la senadora Lucy Mesa, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muy buenas tardes nuevamente, agradeciendo su permanencia en este importante foro. Pasaré a dar lectura a la semblanza curricular del magistrado Andrés Hipólito Prieto. Es licenciado en Derecho y maestro en Procuración y Administración de Justicia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En su experiencia profesional ha sido delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Morelos, actuario y secretario de Acuerdos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, donde actualmente es magistrado. Ha recibido diversos reconocimientos por parte de la Asociación de Universidades Privadas, Club Rotario, Procuraduría Federal del Consumidor, Tribunales Superiores de Justicia en las entidades federativas, asociaciones civiles, Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras. Destaca su participación en diversos congresos nacionales e internacionales, así como aportaciones literarias, jurídicas, como lo son la inconstitucionalidad de reenvío de recurso de casación, justicia negociada y la inconstitucionalidad del arraigo en México. Adelante, magistrado Hipólito. Muchas gracias. Pues si me permite, me paso a… Por favor, sí, gracias. Con permiso. Bien, buenas tardes. Me imagino que ya muchos deben de estar cansados. Bien, voy a ver si se entiende. Bien, yo no he preparado diapositivas como mis compañeros. Yo traigo un trabajo como un ensayo y quiero destacar que yo soy de la idea de que la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, concretamente al artículo 73, fracción 30 romano, nos da la pauta para no hacer solo un código, sino para hacer dos. Es decir, la reforma constitucional, cuando dice que se haga una legislación única en materia civil y familiar, ahí tenemos una
Y, que es conjuntiva aparentemente. Sin embargo, me remito en mi ensayo a que esta reforma de septiembre de 2017 pues nos mandata a legislar precisamente en justicia procesal civil y justicia procesal familiar, como se hiciera en materia penal. Recordemos que en materia penal se hizo por un lado la separación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también se hizo por separado el sistema de justicia para adolescentes, para menores y adolescentes. Es decir, no es una sola codificación, sin embargo, las dos legislaciones son únicas para todo el territorio nacional. Digo, si empezamos con ese análisis. La importancia de esta codificación radica en que las materias civil y familiar están relacionadas con los asuntos más comunes para las personas. Esto es la llamada justicia cotidiana. De hecho, y de acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI, más de 65% de los asuntos ingresados en primera instancia en todo el territorio nacional, en 2019 fueron 27.8% en materia civil y 39.4% en materia familiar, lo que nos da el parámetro como legisladores de que, como hasta ahorita en este foro, se ha estado destacando. Desde las intervenciones de los distinguidos integrantes del Presidium, así como los compañeros ponentes, han destacado más la materia familiar. Incluso la compañera juzgadora del Perú aquí nos ha ilustrado con bastante claridad y precisión sobre cómo se maneja la oralidad familiar en Perú, y que no dista mucho de los principios de acá. En este sentido, la impostergable necesidad de transformar la justicia civil y familiar, y hoy nos da la oportunidad de hacer esta legislación y que garantice un cambio en el modelo de impartición de justicia. Por supuesto, la reforma no puede ser apática al confinamiento que hemos estado pasando, a la suspensión drástica de la mayoría de los servicios de justicia que durante la pandemia generada por el coronavirus dejaron a miles de personas en el desamparo. A las familias, por un lado, conflictuadas, sin acceso directo a la justicia, y tal vez a personas con demandas civiles, mercantiles, sin acceso también a la justicia. Juzgados y tribunales establecieron y establecimos guardias para seguir ofreciendo el servicio en temas verdaderamente cruciales, como la violencia contra las mujeres, en asuntos penales. También en materia familiar se dio prioridad a las pensiones alimenticias, a la protección para menores. Se autorizó incluso que las convivencias, el régimen de convivencias, fueran virtuales. Sin embargo, existió una limitación procesal y de escasa infraestructura para llevar a cabo la conocida justicia digital. No estábamos preparados para enfrentar este tipo de problemas. Es decir, la pandemia nos agarró dormidos. Bajo este orden de ideas, y como se expondrá, de dónde proviene la referida reforma constitucional, y que hoy, y con todo respeto, se le hace esta observación a los señores
senadores. Hay incumplimiento legislativo por parte del Congreso de la Unión. El contexto de la pandemia como reto en la impartición de justicia, y voy a concluir en el último tema analizando las disposiciones comunes, que es el tema que me ocupa, que deberá prevalecer en los procedimientos orales civiles y familiares en este pretenso Código Nacional. Bueno, como todos ya saben, y creo que también por ahí empezó el diputado local, Arturo Pérez Flores, analizando y haciendo referencia a esta reforma constitucional. Durante los meses de enero y febrero de 2015, es decir, mucho antes de esa reforma, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, por sus siglas CIDE, organizó a solicitud del titular del Ejecutivo Federal foros de consulta como este, en materias de justicia cotidiana, con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil, con la finalidad de elaborar propuestas y recomendaciones para hacer más eficaz el acceso a la justicia en nuestro país. Derivado de esta consulta, el CIDE presentó informes de resultados que contienen las propuestas antes comentadas. Esto es el artículo propiamente 16, 17 y 73, fracción 30. En estos foros se fijaron diversas posturas en relación al acceso de la justicia en México, en estas dos materias principalmente, civil y familiar. Y el 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el referido decreto, y el 16 se refiere precisamente a que ese acto de molestia ya no necesariamente tenía que ser escrito en papel, sino en un medio electrónico. El 17, bueno, la reforma que tuvo el 17 fue que por encima de los formalismos se iba a privilegiar la solución de conflictos por medio de mecanismos alternos de solución, como aquí también se ha destacado. Y el que nos ocupa, que es el 73, y no sé si alcancen a distinguir el 73, si le pasas, compañero, ahí está. El Congreso tiene facultad, fíjense, fracción 30, para expedir la legislación única. No hablan de un código o una codificación en materia procesal civil y familiar. Entonces, por un lado, el Código Procesal Civil y por otro lado, el Código Procesal Familiar, que como ya lo hemos visto aquí y seguramente en varios foros, hoy lo que están reclamando la sociedad es la justicia familiar. Y de estos tres artículos tenemos los artículos transitorios, y en el segundo, bueno, pues nos da ahí la pauta para que en un plazo de 180 días se lleve a cabo esta legislación. Sin embargo, también se le da al Congreso de la Unión facultades para adecuar leyes que tengan que ver con estos tres artículos, respectivamente a las leyes generales y leyes federales. Es decir, por si no nos quedaba claro que pueden ser dos codificaciones, aquí está en el transitorio para mejor entendimiento. Y en el cuarto en el cuarto transitorio, no sé si alcance, a ver, ahí está. Si en el cuarto transitorio dice: el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental. Vuelve a hablar de legislación, no de código único. Siento que
Aquí la codificación en una materia y en otra, si acaso es único, es porque se refiere a la unificación de todas las legislaturas procesales en estas dos materias de toda la República Mexicana. Pero no podemos pensar que vamos a promulgar un solo código. Y bien, después analizo en un tema por separado el juicio de amparo y el recurso de revisión que se promovió precisamente contra esta omisión legislativa. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México, promovió el amparo 279-219, que se radicó en el juzgado octavo de distrito en materia civil de la Ciudad de México, y el cual, mediante ejecutoria de 28 de junio de 2019, concedió el amparo y protección de la justicia para el efecto de que el Congreso de la Unión, entiéndase, integrado por la Cámara de Diputados y esta de Senadores, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, primero, expida la legislación, otra vez vuelve a utilizar aquí el juez de distrito, la palabra legislación, lo que nos da a entender que no es solamente un código. Y cumplimente como número 2, lo dispuesto en el segundo transitorio del citado decreto, es decir, respecto a la reforma del primer párrafo del artículo 16, en donde le daban la orden también a todas las legislaturas de los estados para adecuar sus disposiciones normativas a este mandato constitucional. Y la adición de un tercer párrafo al artículo 17 constitucional, solamente que aquí, bueno, pues la verdad es que no se pudo legislar en materia procesal en mecanismos alternos de solución de conflictos en los estados, precisamente por la reforma al artículo 73. Después vino, me paso más adelante, el recurso de revisión y bueno, pues la Corte no solo confirmó el fallo del juez de distrito, sino que estableció más lineamientos con mayor precisión. En ese fallo, la primera sala de la Corte confirmó la sentencia recurrida y delimitó que el efecto de la concesión del amparo es que el Congreso de la Unión cumpla con las obligaciones. Está hablando en plural, no solo de una obligación de hacer un código, cumpla con las obligaciones, porque son 3 básicamente. La legislación procesal en materia civil y familiar, que pueden ser por separado, la promulgación de la Ley General de Mecanismos Alternos en solución de conflictos en materia civil, y aquí sí, y familiar, y las adecuaciones, obviamente, a ese mandato que ya no solo puede ser en escrito, en papel, sino puede ser en materia electrónica, y ahí tenemos la puerta abierta para que todo acto de molestia no solo conste en un papel, sino conste en un dispositivo digital. Después ya me voy un poquito más rápido, analizo las consecuencias que tuvimos en el COVID. Si quieres, allá por la página 12, compañero, y no robarle más tiempo a ustedes y también el tiempo del doctor Eduardo Oliva. Después, en otro apartado, hago notar que desde el vencimiento del plazo para esta legislación, esto es el 14 y 15 de marzo de 2018, el Congreso de la Unión
ha omitido dar cumplimiento a esta obligación constitucional de expedir la citada legislación. Y no puedo pasar por alto que la reforma al artículo 73 constitucional, al transferirle la facultad y la obligación al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en estas materias, implicó una modificación en el marco competencial en materia procesal civil de las legislaturas estatales. En términos del artículo 124 constitucional, las legislaturas locales ya no cuentan con la facultad de regular en este aspecto la vida social que se ha transformado en menos de 2 años de manera drástica, sino que ahora corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión. A saber, ante la exclusividad competencial existe un impedimento constitucional para que las entidades federativas adecúen su normativa procesal a su realidad social. Así lo demuestran las acciones de inconstitucionalidad 144, allá las tiene, de 2017, la 32 de 2018 y la 58 de 2018, en donde ciertas legislaturas pretendieron, por encima de esa prohibición de que ya no éramos competentes, intentaron legislar. Se promovieron estas acciones de inconstitucionalidad y obviamente que prosperaron. Entonces, Morelos, ni pensarlo, ¿no? Entonces, estuvimos en el tiempo de la pandemia verdaderamente atados de mano. ¿Qué hicimos en el estado de Morelos? Bueno, pues tuvimos que hacerle frente a la pandemia. Los tribunales y juzgados en la rama civil y familiar suspendimos labores y términos procesales en términos generales. En la materia civil no fueron contempladas situaciones de urgencia, lo que implica que no fue posible presentar nuevas demandas, providencias precautorias, arraigos en materia civil, embargos precautorios, apelaciones o recursos, es decir, nada. En materia familiar solo se habilitaron los siguientes trámites por considerarse que aquí sí eran urgentes. La separación provisional de personas, porque recordemos que también este confinamiento hizo que muchas parejas pues se conflictuaran y se tomó esa determinación de autorizar la separación provisional. También el depósito de menores de edad, medidas de protección a mujeres que vivían en violencia y los juicios de alimentos, las consignaciones y entregas de billetes de depósito por concepto de pensiones alimenticias. En síntesis, 2 principios fueron resguardados durante la pandemia de manera preponderante: el interés superior del menor y el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Y quedaron fuera otros procesos, por ejemplo, los relacionados con la conservación de bienes de una persona fallecida, es decir, los juicios sucesorios. Se mostró la necesidad de adoptar medidas de carácter urgente, por ejemplo, la autorización de medios electrónicos para oír y recibir notificaciones, que fue una de las propuestas que su servidor, como magistrado e integrante del Pleno, me permití proponer, pero para que fuera en forma voluntaria, es decir, no en forma obligatoria. Y ahí está el acuerdo que ustedes conocen, que por cierto salió pues por mayoría calificada, porque el presidente del tribunal en turno tuvo voto de calidad. Es decir, hubo un empate y el presidente, o sea, no todos estaban convencidos de que las partes voluntariamente en la pandemia
podían autorizar, insisto una vez más, voluntariamente notificaciones electrónicas. Y obviamente ejerciendo el control, como por ahí lo comentó hace rato una juez, el artículo 16 constitucional ya estaba vigente. Entonces se aplica directamente el artículo 16 constitucional, que ya permite que el mandato de autoridad no solo sea por escrito, sino que sea por medios electrónicos. Aún no con mucha claridad, pero nos autorizaba, según en mi concepto, esto. Pero además también ejerciendo el control de la convencionalidad. Mejor, compañeros magistrados, han hecho votos particulares en sus resoluciones, incluso uno por ahí acudió hasta el juicio de amparo, porque se decía que nosotros en el pleno del tribunal estábamos legislando, y no, estábamos atendiendo una necesidad urgente de la población que requería que sus asuntos, cuando menos estos que sí eran necesarios, pues caminaran. Y para evitar todo esto, el retraso, se desarrollaron los lineamientos para la práctica de notificaciones electrónicas, tanto en procedimientos judiciales como administrativos, y eso es lo que se hizo en la pandemia. Pero como ven, esto, pues para un justiciable, para un abogado que se dedica a pedir justicia en tribunales, esto no es nada. Esto no es nada, ayuda muy poco, ¿no? ¿Por qué entonces aquí ya retomo en la página 15, compañero? ¿Por qué una sola legislación procesal civil y familiar? Y antes de analizar cómo debe interpretarse esta nueva legislación procesal, conviene preguntarse cuál es el motivo por el que se requiere centralizar ambos procedimientos en una sola legislación. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional antes mencionado, se dijo: manteniéndose la libertad de configuración legislativa para las entidades federativas en las cuestiones sustantivas, a la luz de nuestro tiempo, dice, no existe justificación técnica alguna para que los procedimientos en materia civil y familiar sean distintos. Ahí está la propuesta que yo le hago con mucho respeto a los senadores. Separemos las dos legislaciones, la procesal familiar y la procesal civil. Y aquí ya no es necesario remitirme a las razones, a los lineamientos, a los principios de la justicia procesal familiar. Lo único que nos da la pauta, esta reforma, esta exposición de motivos de esta reforma, es de que mantengamos el derecho sustantivo, es decir, la codificación familiar, la codificación civil. Es así, dice, no te la toco, pero no veo la razón por la cual no haya por qué legislar en materia procesal civil y procesal familiar para toda la República. Entonces, aquí encuentro yo la razón de ser. Y bien, entonces, las razones pues son muchas, ¿no? El derecho procesal civil, para empezar, es de estricto derecho. Ustedes lo conocen perfectamente. No cabe la suplencia de la deficiencia de la queja. El juez está supeditado a la actividad procesal de las partes, es decir, si no hay impulso procesal, se decreta a rajatabla, hasta de oficio, por eso digo rajatabla, la caducidad de la instancia. Y en materia procesal familiar, esto sería una aberración, porque yo no entiendo, solamente en escasos juicios,
no habrá menores de edad, no habrá adultos mayores. En raros juicios, entonces, la generalidad es que cabe la suplencia de la deficiencia de la queja, cabe incluso que el juez, como nos decía la juzgadora de Perú, otorgue hasta lo que no pidió el promovente y no está violentando el principio de congruencia. En materia familiar ese principio tiene una excepción: cuando hay menores de edad, cuando hay incapaces, cuando hay adultos mayores o cuando alguien por su estado de vulnerabilidad está en desigualdad. Entonces, pensar, legislar en un solo código, como es lo que veo, pues en mi concepto no lo entiendo. Entonces yo quisiera, con todo el respeto del mundo, que se pensara en esto. Tenemos estados de la República que tienen códigos procesales familiares, que tenemos una codificación sustantiva familiar y una codificación una codificación procesal familiar. Y aquí tengo una testigo de calidad. En Morelos, en la legislatura en la que participó la diputada Kenia Lugo, se hizo esa separación. 2006, ¿sí o no, diputada? Sí, así es. Era una necesidad. Así es. ¿Sí? La verdad. Y desde ahí hemos tenido a veces altibajos. A veces hemos tenido juzgados familiares. A veces no decimos que no tenemos presupuesto y se quitan los juzgados familiares. Pero lo que no se ha quitado, y creo que eso es un acierto, es la codificación tanto sustantiva como procesal en materia familiar en el estado de Morelos desde 2006. En Hidalgo, 2007. En Yucatán, 2012. En Sinaloa, 2013. En Chihuahua, 2014. Coahuila, en 2015. ¿Qué nos deja entrever entonces esto? Que el derecho familiar, tanto sustantivo como procesal, va, como dicen los italianos, increciendo, va creciendo. Entonces, hoy en día, yo me pregunto, ¿se pretende entonces legislar en un solo código las dos materias, civil y familiar, para toda la República? En mi concepto, insisto una vez más, senadora, sería un retroceso. ¿Por qué? Porque el derecho familiar, en conjunto, tanto sustantivo como procesal, va buscando su autonomía y su independencia, porque no solo obedece a artículos constitucionales, como es el primero, como es el cuarto, el tercero de la educación, sino a compromisos internacionales, que aquí ya lo han comentado. El derecho procesal familiar tiene principios generales propios, particulares. Por lo tanto, yo considero que entre las disposiciones comunes para estas dos materias, en caso de que se llegare a legislar como se pretende en esto, bueno, pues estaríamos ahí, una estrategia de justicia digital, esto es un expediente digital, la creación de firma electrónica a nivel nacional, es decir, para las partes, para los litigantes, pero también una firma electrónica avanzada para las autoridades, una oficialía de partes virtual. El sistema de audiencias también pueden ser virtuales, como en materia penal lo estamos haciendo. Audiencias en dispositivos en línea, es decir, hasta promociones en línea, desahogo de pruebas en línea,
Obviamente, y aquí las notificaciones electrónicas, la comunicación procesal también en línea, consulta de expedientes en línea y habilitación de líneas electrónicas, direcciones de correo electrónicos o plataformas de solicitud de citas para diligencias como se han hecho. Y obviamente esta legislación no puede estar separada o divorciada más bien de otra legislación que es la de Ley General de Mecanismos o Medios, también como se le llama, alternos de solución de conflictos en materia civil y familiar. Porque el juez de materia civil y materia familiar deben de contar con este tipo de herramientas alternas. De lo contrario, sí va a ser cierto lo que ha dicho por aquí un senador. El sistema de justicia tiende a colapsar. Esas son mis propuestas y tengo el documento que haré llegar en la liga en su oportunidad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Andrés Hipólito Prieto. Sin duda, una gran reflexión. Nosotros nos llevamos esta reflexión de separar estos dos códigos, de no juntarlos en uno solo. Lo importante también del uso de las tecnologías, precisamente para agilizar la impartición de justicia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestro siguiente ponente. Y me voy a permitir leer la semblanza curricular del doctor Eduardo Oliva Gómez. Es egresado de la UNAM, donde cursó la carrera de licenciado en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho Civil por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un doctorado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, cuenta con posgrados de especialidad, estudios en la Universidad Castilla-La Mancha y en la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente se encuentra al frente de la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde además es profesor investigador de tiempo completo titular C. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SIN-1 del Cuerpo Académico Consolidado, Sistemas Jurídicos Contemporáneos y conferencista en congresos nacionales y en el extranjero. Ha desarrollado estancias de investigación postdoctorales en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España, Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, y la Universidad de Salerno, en Italia. Es autor de libros y artículos en revistas científicas, indexadas y arbitradas. En 2018 obtuvo el título de doctor honoris causa por el Senado de la República y por la Universidad de Matanzas en Cuba. Adelante, doctor Oliva Gómez. Adelante, doctor. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Senadora, un gusto y una distinción que se me haya invitado a este evento tan importante. Senador y a todos los organizadores, a la Universidad La Salle también, a su rector, al director de la carrera de Derecho, que por aquí lo vi, José Antonio, y a todos quienes me acompañan a estudiantes, alumnas mías, alumnos míos de la Facultad de Derecho, compañeras docentes. Qué gusto saludarles. Voy a presentar yo en este momento y siguiendo la línea de las conferencias que se han dado, de las reflexiones que se han presentado, voy a presentar en este momento el tema que voy a desarrollar es la justicia familiar. Y en este simposio, desde luego, ¿por qué la justicia familiar? Porque se ha dicho ya aquí en varias veces y quiero ser yo muy reiterativo y además muy contundente. Las familias mexicanas necesitan una justicia de calidad. Si las familias son el centro de la sociedad, si las familias son esa piedra angular para que la sociedad funcione, necesitan una justicia de calidad. No se les puede escatimar nada, recursos, esfuerzos, trabajo, organización, nada. Las familias lo que pedimos es justicia de calidad. Y bueno, a mí me
Me place mucho que ahora el Senado de la República ha tomado esta iniciativa precisamente en atención a lo dispuesto por el mandato constitucional desde 2017 para crear estos códigos y, como dice precisamente nuestro señor magistrado, para crear estos códigos procesales. Uno del derecho procesal civil y otro del derecho procesal de las familias. ¿Por qué razón? Muy simple. Porque las dos áreas no tienen absolutamente nada en común. El derecho civil es el derecho de los contratos. El derecho civil es el derecho de las obligaciones. El derecho civil es el derecho que nace por el acuerdo de voluntades en las que el Estado no puede intervenir absolutamente por nada. El derecho de las familias es un derecho humano. El derecho de las familias no tiene su base en contratos. Todos los que estamos aquí tenemos familias. Quisiera yo ver los contratos que tienen ustedes celebrados con sus compañeros, con sus miembros de las familias. Ninguno, ni el matrimonio. Ya quedó pasada esa idea, afortunadamente. El matrimonio no es un contrato. No hay contratos, hay deberes, hay responsabilidades, hay compromisos, no hay contratos. Por tanto, son derechos distintos. Y si esta idea la bajamos a los espacios procesales, tal como lo decía muy bien el magistrado, el principio fundamental del derecho procesal de las familias es el principio de la suplencia de la defensa de la queja, es el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Eso no es un principio en el derecho procesal civil. El derecho procesal civil es un derecho dispositivo. Lo que se pide se da, lo que no se pide no se dé, aunque ahí esté plasmado en un contrato. En el procesal civil lo que se van a evaluar son esos contratos, esas obligaciones. En el procesal del derecho de familias no se va a evaluar eso. Lo que estamos aquí trabajando son seres humanos, somos personas. Por ello, esta justicia familiar no puede esperar y hoy es un momento muy importante para que nuestro Congreso de la Unión, en este momento, con la bandera que está representando el Senado de la República, pues lleve esta postura. Sí, es un trabajo doble, porque la propuesta contiene un código único, procesal civil y procesal de derecho de familias. Ahora habrá que hacer dos códigos, pero dos códigos que tienen principios distintos, consideraciones distintas, elementos distintos. ¿Por qué meter en un mismo lugar dos cosas distintas? Eso no es posible. Tenemos que separarlos porque así es su propia naturaleza. Voy a iniciar, por favor, con este pensamiento que nos da Marcos Kaplan y que va muy de la mano con esta reforma constitucional. Leo rápido: los juristas para el siglo XXI no podemos aceptar el derecho como instrumento de opresión, conformismo ni de evasión. No nos podemos reducir a la mera exégesis y manipulación de los textos, ni a la aplicación de códigos y leyes como algo dado para siempre, realidad rígida e inmutable. Debemos evitar el ritualismo y la jerga, preocuparnos por la simplicidad, la racionalidad, el realismo, la respuesta creativa ante conflictos, dilemas, nuevas situaciones y desafíos. Creo que este pensamiento queda muy claro precisamente en la reforma constitucional. Afuera esos formalismos, pero sobre todo en el derecho procesal de familias. Tal vez en el derecho procesal civil esos formalismos siguen allí porque habrá que leer qué dice el contrato, habrá que leer las especificaciones del contrato, de las obligaciones pactadas. Pero en el derecho procesal de familias no hablamos de formalismos, no podemos hablar de estas situaciones que además el derecho de familias es dinámico, prácticamente se transforma día a día. Su derecho procesal de familias tiene que caminar en esa misma dinámica. Nuestros códigos civiles se han reformado muy poco, en décadas. Por consiguiente, los códigos procesales civiles no se han reformado. Los códigos de familia en los estados que existen, los códigos procesales de familia, sí se han reformado. En los estados donde se reglamenta el derecho de familias dentro de su código civil se modifica, se transforma en sus capítulos, en sus títulos, en sus libros de familia. Pongo como ejemplo el Distrito Federal, que en el año 2000 hace una gran reforma de 730 artículos, todos relativos a la familia. Ni uno relativo al derecho civil, a las figuras del derecho procesal civil. Entonces, este pensamiento creo que es muy importante, esta reflexión para iniciar. La siguiente, por favor.
Traigo también aquí, pues no puedo yo dejar de recordar cuando hablamos de familias, y es mi pasión, y no puedo dejar de recordar a nuestra querida maestra, la doctora Aida Kellermeyer de Carlucci, que yo creo que pues es quien nos lleva ahora toda una representación dentro de la doctrina del derecho de familias. Argentina, la doctora, y dice: las familias enfrentan un futuro inestable al ser inexistentes las respuestas a las problemáticas que enfrentan, tenida consideración de que han cambiado la mayoría de las preguntas que les son inherentes, al haber abandonado la familia tradicional, tanto en su vieja ocupación el centro de producción como las dos piedras angulares sobre las que se sentaba el edificio de la sociedad, el patrimonio y el matrimonio. Desde luego, el derecho de familias se ha modificado por las conductas humanas, no porque de un proceso mágico el derecho de familia se transforme como tal. Quienes lo transformamos somos los seres humanos, quienes lo transformamos son las dinámicas que se dan en nuestras familias. Y entonces ese derecho de familias debe de responder a esas necesidades. Y ese derecho procesal de familias debe de responder a esas necesidades, porque si tenemos un código sustantivo que es vanguardista, pues entonces necesitamos un código procesal, un código adjetivo que siga esa vanguardia, no podríamos entrar en ello. Y entonces el quererlo concentrar, reitero, en un mismo documento, pues no es realmente del todo lo adecuado. La siguiente, por favor, en la plática aquí yo voy a presentar, la siguiente, si me ayudan, por favor. Aquí las categorías de esta plática, ¿no? Por un lado, el estado del arte, para tratar de convencer en este comentario a nuestros senadoras, senadores que nos acompañan, para tratarles de convencer, senadora, con esta idea. Voy a presentar primero cómo se ha desarrollado el derecho procesal de familias en México, ¿verdad? Y posterior a ello, bueno, los aportes al Código Nacional de Procedimientos, y yo he puesto civiles y familiares porque así es como se ha denominado, no porque yo esté de acuerdo en que quede concentrado en un solo documento, lo he señalado desde el inicio de esta plática. La siguiente, por favor. Vamos un poco al estado del arte y quiero aquí destacar una reseña histórica. ¿Qué pasa en México? La siguiente. México es el primer país del mundo que reglamenta el derecho de familias en un instrumento diverso a sus códigos civiles. Primer país del mundo. Este es un legado maravilloso, que poco se habla de ello. 1917, la siguiente, por favor. 1917, la Ley de Relaciones Familiares. ¿Qué hace esta ley? Regula el derecho de familia en un instrumento distinto al Código Civil. El Código Civil vigente en ese momento, bueno, aquí la ley establece que se hace para establecer la familia sobre bases más racionales y justas, esa justicia familiar de la que hablábamos hace un momento. La siguiente, por favor, voy rápido. El código vigente en ese momento era el de 1884, el Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California. El vigente era el de 1884. En 1917 se publica, se promulga esta Ley de Relaciones Familiares. ¿Y qué hace? Bueno, pues esa Ley de Relaciones Familiares va a derogar todos los títulos, capítulos y artículos reglamentados en la figura de derecho de familia. O sea, tu Código Civil te olvidas del derecho de familias y todo el derecho de familia se viene a concentrar en una Ley de Relaciones Familiares, que por cierto en ese momento esa Ley de Relaciones Familiares era con aplicación para toda la República. No era una ley focalizada, segregada, exclusiva para una entidad federativa, era para toda la República. Entonces en 1907 tenemos dos aportes. Uno, bueno, en nuestro sistema federalista, una ley con aplicación para toda la República en materia de familias, y dos, el derecho de familias concentrado en una ley distinta al Código Civil. Primer aporte en todo el país, en todo el mundo. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede en 1928? Que es el Código Civil federal vigente hoy en día, código que se elabora en 1928, pero que entra en vigor hasta 1932. Lamentablemente abroga la Ley de Relaciones Familiares y vuelve a concentrar el derecho de familias dentro del Código Civil y por lo tanto se va a ir a reglamentar a sus códigos procesal civil federal, ¿verdad? Es un paso de retroceso evolutivo, pero aquí lo importante es que ya se sentó un precedente y reitero incluso a nivel mundial. La siguiente, por favor. La justicia familiar, la siguiente, por favor. Bueno, es un reclamo, iniciaba yo en esta plática, es un reclamo social del presente milenio el proporcionar a las familias un sistema judicial eficiente, lo que implica que se le permita resolver rápida y eficazmente las controversias habidas entre sus miembros. ¿Esto por qué? Porque en familias estamos allí. Es distinta la relación de un arrendador con un arrendatario. Al arrendatario lo veo una vez al mes, no vive dentro de mi misma casa, no duerme conmigo, no come conmigo. En la relación contractual que tengo con una institución bancaria, que tengo con un crédito, que tengo la relación civil que pensemos,
No existen esos elementos de afecto, no existen esos elementos emocionales, de sensibilidad, de ayuda mutua, de lealtad a los miembros de una familia, de identidad. Allí no existe eso, allí existe un contrato, allí existe un negocio, allí existen intereses pecuniarios, ganancias, pesos, pérdidas de pesos, pero en familias no. Entonces necesitamos una justicia familiar eficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos resolver el problema que nos aqueja día a día, que no nos deja dormir, que no nos deja comer, que no nos deja vivir bien, porque es el problema que tenemos entre los miembros de la familia. Y necesitamos entonces una justicia eficiente, que nuestros sistemas legales sean tendientes a resolverlos. Siguiente, por favor. Creación de juzgados familiares. ¿Qué sucede? Ya lo decía precisamente el magistrado. Bueno, tenemos toda una creación. Los primeros juzgados familiares son los que aparecen por un decreto en el Diario Oficial de la Federación del entonces presidente de la República de 1971. Se crean los primeros juzgados familiares de todo el país, que son los de la Ciudad de México. Juzgados familiares que incluso con el sismo de 1985 pues fue trágico, porque son los que sonan las dos torres que estaban sobre el Metro Pino Suárez y que cayeron con ese sismo. Pero bueno, aparecen en 1971. La siguiente, por favor. Después, bueno, empiezan a aparecer juzgados familiares en todo el país, empiezan a aparecer códigos familiares. En 1980 el primero Hidalgo, luego 86 Zacatecas, luego 2006 Morelos. Y bueno, hoy tenemos un recuento, ¿no? En el país más de 370 juzgados familiares. Poco más, poco menos, de acuerdo actualizando las cifras al día de hoy, tendría que cambiar un poco allí. 5 estados de la República cuentan con salas especializadas en materia de familias, 5 estados cuentan con juzgados orales en materias de familias, hay 9 estados con código familiar. Por lo tanto, sus códigos civiles son distintos a sus códigos familiares. Hay 7 estados con códigos procesales familiares. En todas las demás entidades federativas, el procedimiento de familia se regula dentro del mismo Código de Procedimientos Civiles. Ya no queremos eso, ya no queremos eso. Si la experiencia en las entidades no es la sana, ¿por qué entonces esa experiencia no sana llevarla ahora a un instrumento nacional? Si queremos un código nacional. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Yo anotaba en la reflexiones, ¿por qué sí al procedimiento unificado en derecho de familias o en proceso civil? ¿Por qué sí? Pues porque vivimos en un mundo global. Y si vamos a hablar de familias, porque hoy es muy fácil que un miembro de la familia viva en la ciudad de Cuernavaca y el otro viva en la Ciudad de México. Y en ese momento pues ya hay 2 legislaciones distintas y es muy fácil que un tercer miembro viva en Puebla y que no haya problemas entre ellos, que de común acuerdo hayan hecho esta movilidad por necesidades laborales, de estudio, de desarrollo, y que empiecen los problemas. Y si empiezan los problemas, bueno, pues entonces al final vamos a empezar con problemas de competencia, de jurisdicción, de territorialidad, qué dice allá, qué dice acá, qué dice acá, y vamos a entrar a una problemática. En un mundo global no podemos seguir sectorizando las leyes, y mucho menos cuando estamos hablando de procesos. El proceso de calidad de un lugar debe de ser el proceso de calidad de todo México. No es justo que tengamos un proceso de calidad en una entidad federativa y que pasando la entidad federativa, en un segundo en la que paso yo el límite territorial de una entidad federativa a otra, llegue yo a una entidad en la que no hay un proceso de calidad. Esto no es posible y mucho menos en un mundo global. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, aportes, retos y desafíos. Voy rápido para respetar los tiempos. Aportes. Hemos escuchado aquí, podemos leer el documento, la oralidad. La oralidad, desde luego, sabemos que es una propuesta que se ha venido dando ya desde algunos años en nuestro sistema jurídico mexicano. Yo sí quiero ser muy enfático aquí, no es una propuesta nueva para la doctrina. Ya el maestro Cipriano Gómez Lara, desde la década de los 90, él hablaba de la oralidad. Es decir, en México llega tardíamente a las propuestas doctrinales, pero bueno, estoy hablando de un procesalista que sí tenía una influencia en su doctrina, y desde los 90 él hablaba de la oralidad. Pero fíjense, él decía, para que este método de debate racional y civilizado pueda funcionar, es indispensable varias cosas. Que quienes tengan la responsabilidad de conducirlo cuenten con las condiciones necesarias y suficientes para el desempeño de su función: independencia judicial, estabilidad, preparación, autoridad y responsabilidad. Y nos decía precisamente en la sesión inaugural de este evento, en la participación
del senador Cepeda, nos decía, bueno, sí, falta también reformar planes de estudio, claro que sí, porque en las escuelas se nos enseña derecho, y si en las escuelas se nos enseña derecho a partir de una propuesta metodológica escrita, pues es muy difícil dormirnos con esa propuesta metodológica en la que se nos enseñaron derecho durante 5 años y en la que a lo mejor hemos vivido 20 o 30 años atendiendo los procesos de esa manera, y mañana nos despertemos con una nueva forma. Entonces, previo a esto, pues sí debe de haber una verdadera transformación cultural, una óptica distinta de cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, y entender también cuáles son las preocupaciones que esa oralidad pueda tener eventualmente. La siguiente, por favor. La mediación, desde luego aquí se ha hablado, sí, la mediación como primordial mecanismo alternativo de la solución de conflictos en las familias. Nos decía secretario general de las Naciones Unidas, ya hace más de 15 años, Ban Ki-moon, que la mediación es uno de los métodos más efectivos de prevención, gestión y solución de conflictos. No obstante, para que un proceso de mediación sea efectivo, no basta con nombrar una persona eminente que actúe como tercera parte. A menudo es necesario convencer a los antagonistas de las virtudes de la mediación. Y recojo el mismo comentario. ¿Cómo se nos enseñó a nosotros el derecho en nuestras universidades? Se nos enseñó que teníamos, a través del litigio, del proceso, teníamos que alegar los derechos. Todos fuimos enseñados a través del proceso. Hoy se nos tendrá que generar una cultura en esas formaciones educativas donde veamos bien a la mediación, donde veamos que la mediación, si nosotros somos los generadores del problema, nosotros debemos ser los generadores de la solución del problema. Pero para eso necesitamos un proceso formativo, si no, simplemente no llega por mandato, por decreto. El decreto será la ley, ese va a ser el mandato, pero las leyes no transforman las conductas. Las leyes son procesos inhibidores de conductas, pero no transformadores de conductas. Yo necesito más que un proceso inhibidor, un proceso transformador, que yo entienda, que yo acoja con beneplácito esa reforma, que yo acoja con beneplácito esa nueva forma. Entonces, para que la mediación funcione, pues sí necesitamos esos procesos que en un mes no se van a dar, es algo que no será realmente, en una realidad no será tan posible. La siguiente, por favor. ¿Qué otro aporte? Bueno, la conciliación como una etapa fundamental en los procesos de familias, también en los procesos civiles, ¿por qué no? Pero yo estoy hablando de los procesos de familias y la conciliación, porque no solamente esa amigable composición se dio tal vez en una mediación en la que no lo logré, ya inicio el proceso y ahí se me vuelve nuevamente a insistir sobre procesos de conciliación. Pero para eso necesitamos que también los procesos de conciliación se encuentren bien sustentados, que haya toda una metodología conciliadora dentro de los juzgados. El Distrito Federal desde hace más de 30 años cuenta con un secretario conciliador, que es la persona que conoce de la conciliación, no es el secretario de acuerdos, no es el juzgador, que tienen mucho trabajo y que tienen muchas otras cosas que hacer, no solo conciliar, y si concilian pues ya no hacen las otras cosas. Entonces hay un secretario conciliador que solo se dedica a conciliar. Entonces tendremos que retomar eso en esta propuesta como un aporte que yo doy, senadora. La tendencia a la desjudicialización, claro, si no desjudicializamos, como se ha dicho aquí, como es una realidad, bueno, los poderes judiciales no pueden contener tanto trabajo. Si todos queremos resolver todos los problemas en los juzgados, aquí yo veo muchos amigos jueces y mis respetos a todos ustedes, les damos una tarea imposible. Ustedes tienen que determinar cuál debe de ser la pensión alimenticia de mis hijos. Como si ustedes pudieran determinar mejor que mi esposa y yo cuánto come mi hijo. Esto no es posible, nosotros somos los que lo debemos determinar. Ustedes es una tarea titánica en tener que hacer esto, en decirnos, oigan, pues qué irresponsables como padres que no pueden ustedes mismos determinar en realidad cuánto es lo que come su hijo. Entonces le llevamos a los juzgados cosas que no son y creo que entonces ahí sí necesitamos una tendencia en realidad desjudicializadora. La implementación efectiva de las TICs, claro, sí, aquí se ha hablado mucho de esta justicia digital, de correos electrónicos. Yo pongo como ejemplo, si hoy vía WhatsApp nos comunicamos porque tenemos una preocupación y en un segundo y sin ningún esfuerzo mandamos un mensaje a quien se lo queremos mandar, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en un exhorto vía WhatsApp?
no habría desgaste de nada, sería una comunicación inmediata, pero para que eso suceda necesita estar dentro de los códigos, si no, pues desde luego van a venir aquí los juicios de amparo y van a venir muchos desórdenes y entonces, lejos de propiciar la rapidez, pues se va a propiciar una cantidad de vicios que no son los que queremos en esta justicia. Entonces, creo que esta propuesta debe de observar y decirnos cuáles son las reglas. Nos decía la doctora que viene de Perú, que nos acompaña, nos decía la doctora, nosotros tenemos protocolos para saber cómo hacemos las cosas. Entonces, en esta justicia familiar se requieren esos protocolos para que se nos digan a juzgadores, a partes, a terceros, cómo se hacen las cosas y con esos protocolos estemos entonces todos dentro de una misma óptica. La siguiente, por favor. Retos, bueno, pues yo creo que hay que crear tribunales especializados en materia de familias, ¿por qué no? Panamá tiene su tribunal superior familiar, tiene su presidente del tribunal en materia de familia. ¿Por qué no podemos nosotros crear entonces hoy tribunales especializados en materia de familia? Y no solo juzgados, eso implica ¿qué cosa? Juzgados, segunda instancia, toda una cantidad, toda una estructura organizativa que no nada más es el juez, sino que va mucho más allá, tribunales especializados. Creación de juzgados especializados, claro, esto va en relación con un tribunal especializado, formación de jueces y personal especializado, porque entonces si tú vas a ser un juez de familia, pues ¿cuál es la nota distintiva que requieres para poder ser una o un juez de familia? No nada más que seas abogado y que hayas sido un juez penal, porque también esto, pues no creo que sea un buen mérito, dado que si yo llevo 25 años dedicado al derecho penal y hoy me mueven al derecho familiar, pues me han hecho un daño, yo no voy a poder juzgar porque yo no tengo la experiencia y se requiere la experiencia. La siguiente, por favor. Retos, y aquí el reto, senadora, pues se lo paso yo a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Un Código Nacional de Procedimientos de Derecho de Familias, ¿sí? Como dijo el magistrado. Ese es el reto para nosotros juristas, desde el área que nos toca, desde el área que estamos comprometidos, desde el área que nosotros amamos y ejercemos el derecho. Cada uno de aquí tiene un compromiso con el derecho. Ese es el reto para nosotros, pero para el Senado de la República, senador, senadora, bueno, pues creo que ese es un reto que ustedes pues lleven a esas metas de debate la reflexión, ¿verdad? ¿Por qué en este momento tan importante no pensamos en crear dos códigos? Costa Rica tiene su código de derecho de familias. Costa Rica, sistema centralista, no como nuestro país departamental, un código nacional. Cuba, de hecho, yo estoy participando ahora actualmente en la comisión revisora, dando algunas opiniones, porque están creando su nuevo código de familias, olvidados completamente del civil, ¿sí? Nicaragua tiene su código de familias. Bueno, entonces, ¿por qué no pensar, hoy que tenemos esta gran oportunidad, si es un trabajo doble, si es un esfuerzo, senadora, pero creo que es un momento muy importante que ustedes nos darían a las familias mexicanas una justicia de mayor calidad? Es lo que pedimos nosotros, una justicia de mayor calidad. La siguiente, por favor. Y entonces, pues ese es el reto para ustedes, ¿no? Los desafíos. La justicia familiar tiene muchos desafíos. La justicia familiar tiene que atender el acceso a la justicia a todos los tipos y modelos de familias. Ya no podemos seguir viendo familias nada más matrimoniales o nada más concubinarias. No estamos para nosotros valorar con una condición moral un tipo modelo de familia. Estamos simplemente para hacerles llegar el derecho a cualquier modelo de familia. Llámese matrimonial, llámese concubinaria, llámese con cohabitación, llámese sin cohabitación, llámese migrante, llámese de pueblos indígenas, llámese familia con hijos, sin hijos, con hijos de procreación biológica, natural o a través del uso de las técnicas de la reproducción humana asistida, llámese homoparental, monoparental, de abuelas, de nietas, de los múltiples tipos de familias que hoy son la realidad, que si salimos a caminar en esta avenida y vamos tocando casa por casa, vamos a encontrar un modelo distinto de familia. Entonces, ese código debe de darle acceso de justicia a todos los modelos de familias. El maltrato infantil, el código procesal debe de establecer reglas, y no solo el maltrato infantil, hasta abajo tengo la violencia familiar. ¿No será ya momento que los códigos o que el código procesal de familias, este
código que se está ahora gestando, elaborando, empiece a hablar de terapias para la persona violenta, porque si a la persona violenta no se le hace nada, pues el problema no está resuelto, el caso se resuelve. Es que el señor le pega a la señora, es que el señor le pega al niño, es que el señor le pega a la niña, es que el señor explota a la mamá. Y entonces, bueno, a lo mejor damos la separación. Tal vez algunos códigos incluso tienen las órdenes de restricción, muchos códigos no. Aquí deberían venir esas órdenes de restricción, pero el señor sigue siendo el mismo violento, el señor formará otra nueva familia y seguirá golpeando. No es momento de que empecemos a implementar este tipo de acciones, ya no podemos esperar. La explotación sexual comercial, la adopción internacional, la migración infantil, esto es un problema de agenda mundial, la migración. Los niños van desplazándose de un país a otro, los vemos caminando, recorriendo todo nuestro país, pasando a los Estados Unidos, ahora incluso yendo hasta Canadá. Y cuando nosotros hablamos de los principios que se emanan de la Convención, la escucha del niño, el interés superior, tú escuchaste a ese niño si él se quería desplazar a otro país, llegar a un lugar donde posiblemente sea discriminado, donde sea de un color distinto, de una raza distinta, de una lengua distinta, que sea motivo para que se le discrimine. Tú diste como prioridad el interés superior. Entonces son temas que hoy deben de ser atendidos y creo que seríamos un código muy vanguardista, senadora, si viéramos un poquito esto, ¿verdad? El interés superior en niños, la escucha de los niños, no del menor, de los niños, lo dejo ahí por como la convención lo pone, pero es la escucha de niñas, niños y adolescentes, porque necesitamos protocolos, porque se necesita decir en ese código cómo vamos a escuchar a los niños. Yo veo aquí poco en la construcción, veo pocas reglas sobre cómo se escucha. Se señala una audiencia donde se llegará a escuchar al niño, pero no será necesario primero un trabajo de sensibilización, quién lo debe de dar, cómo lo debe de dar, cuáles son los lineamientos para que quien lo sensibiliza considere que ya puede estar apto para ello. Perú, nos dice la doctora, que han trabajado, Chile desde luego lleva aquí un trabajo muy fuerte en esto, el uso de las salas lúdicas, de las cámaras gestal, de todas las condiciones que se requieren, de la intervención de cuerpos multidisciplinarios. El Distrito Federal nos dijo un cuerpo multidisciplinario que puede estar compuesto o por un psicólogo o por un pedagogo o por una trabajadora social, pero esto no es un cuerpo multidisciplinario, al final siguió segregado, fue uno, fue el otro. No, un cuerpo multidisciplinario es donde entra la óptica, la visión, la aportación de todos. Entonces creo que hoy tenemos que establecer cómo debe de ser esa escucha menor, cuáles son las condiciones, que nuestros jueces, que nuestros magistrados tengan los elementos para que no se les tache de que no se escuchó a los niños, a las niñas, a los adolescentes. El interés superior bajo este tipo de protocolos, que también se establezca cuáles son los límites de ello, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, antes de ello, ¿no? Hay muchas cosas que el código requiere revisar. Mi mayor propuesta sería 2 códigos, senadora, esa sería mi mayor propuesta, ¿verdad? Se hablaba aquí, para que se logren las cosas se requieren de recursos, sí, definitivamente. Por ejemplo, aquí nada más el artículo 626, no se requerirá formalidad especial para acudir al juzgador. No se requerirá formalidad especial. Y el 629, por lo tanto, las personas podrán acudir mediante comparecencia. Para eso el juzgado necesita dinero, para eso el juzgado necesita un espacio propio, para ello necesita personal. Esta comparecencia apareció en el año 96 en el Distrito Federal, se implementó muy bien, entonces la persona puede ir sin un abogado, sin una demanda, entrar al juzgado que quiera, no necesita un defensor de oficio, entra al juzgado que quiera, y ahí hay un personal especializado, con un espacio especializado para levantar su demanda por comparecencia, y si el juicio es de alimentos, a lo mejor en ese momento se basta con los oficios para presentarlos en la institución donde trabaja la persona, ¿sí? Pero entonces, si vamos a hablar de que podemos acudir sin formalidad, porque además en familias no debe de existir estas formalidades, lo decía el magistrado Rafael Brito, decía, bueno, qué problemática también la economía, ¿verdad? Porque entonces las justicias familiares quedan sujetas a si hay o no hay dinero. Entonces, si vamos a acudir por comparecencia, pues el tribunal necesitará recursos para ello, para poder llevar a cabo esas comparecencias. Soy académico, senadora, no, muchísimas gracias, magistrada. Y creo, senadora, perdón, creo que a veces, senadora, las imágenes quedan más precisas que las palabras. Espero que algunas de las reflexiones
sean importantes, pero yo hablaba al inicio de la justicia que todos queremos, y a mí me gusta también dentro de las aficiones mucho el arte, y aquí les muestro una pintura, senadora, El perro semihundido. Forma parte de una colección de Francisco de Goya, es una colección de pinturas negras que él desarrolló, son creo que 17 pinturas negras, y se les llama así pinturas negras, posiblemente por la pigmentación, posiblemente por lo sombrío de la obra, aunque también ahí se habla de pinturas negras en un momento histórico en el que Francisco de Goya pues hace un reclamo al Estado como tal, a la manera en que el Estado se ha conducido, y por eso hace pinturas negras con este surrealismo o con esta abstracción. Perro semihundido, ahí se ve en esta pintura una imagen de un perro. Por favor, pásenla a la siguiente, lo voy a hacer la cercanía. Es la siguiente, por favor. Y ya estoy terminando, ¿eh? Es una imagen, ahí está el acercamiento de un pequeño perrito que tiene una mirada extraviada, una mirada perdida, una mirada desconsoladora. Si nosotros vemos la pintura, que es muy grande, pues nos proyecta a ese desconsuelo. Y las familias tal vez hoy tenemos tristemente ese desconsuelo. Tal vez no queremos ir a los tribunales por esas carencias, por esas omisiones, por esas dificultades. Tal vez vamos y seguimos con ese desconsuelo, tal vez vamos y sí encontramos esa solución. Hoy estamos en un momento en que podemos terminar con ese desconsuelo, y a mí me gustaría, para cerrar esta plática, que las familias viésemos una justicia de calidad y no quedáramos con esta mirada desconsoladora del perro semihundido. La siguiente, por favor, que nos presenta Francisco Goya, ¿verdad? Bueno, Eduardo Oliva Gómez, a sus órdenes. Muchas gracias. Sin duda una gran exposición que acabamos de escuchar, parte del doctor Oliva, además muy emotiva. Nosotros nos llevamos en el Senado precisamente estas grandes aportaciones que está haciendo mi querido estado de Morelos. De verdad que para mí es un orgullo ser morelense y poder tener ponentes de esta calidad, egresados de aquí de nuestra universidad también. Y sin duda, pues nos llevamos esa tarea de analizar la pertinencia, que yo creo, por lo que ustedes han vertido, de hacer 2 documentos, que creo que sí es posible. Llevaremos estas inquietudes al seno de la comisión para que se pueda discutir ampliamente. Vamos a platicarlo también con el iniciador, que en este caso pues es el doctor Ricardo Monreal, ¿no? Que de alguna manera pues también es una persona sensible y sobre todo que también proviene de la academia. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades de que pues nosotros podamos incluir estas inquietudes que ustedes tienen, como ya lo explicaron, y creo que podemos pues ahí reunir con los senadores, tener esa capacidad de sensibilizarlos de que es pertinente, la pertinencia de poder tener 2 documentos. Con mucho gusto nos llevamos esa tarea y todas las observaciones que ustedes tengan para hacer pues mejores leyes. Como legisladores pues no lo sabemos todo, no somos especialistas en las materias, y precisamente por eso son este tipo de foros, de parlamentos abiertos, para que podamos escuchar, ¿no?, de las personas que sí saben de la academia y sobre todo los que imparten justicia. Pues muy buenas tardes a todas y a todos, y vamos a proceder rápidamente con la entrega de sus reconocimientos para que ya nos vayamos. Para el magistrado Andrés Hipólito Prieto. Muchas gracias, magistrado, por sus aportaciones. Gracias, senadora. Gracias, un gusto. Además muy coincidentes en sus aportaciones. Y para el doctor Eduardo Oliva Gómez. Muchas gracias, querido doctor, por sus aportaciones y un gusto escucharlo. Gracias, muchísimas gracias.
Señoras y señores, agradecemos la moderación de la senadora por el Estado de Morelos, la senadora Lucy Mesa, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, al mismo tiempo que agradecemos a todos y a cada uno de nuestros ponentes. Ahora damos el uso de la voz para escuchar el importante mensaje y conclusiones del senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Gracias a todos por su atención. Agradezco a todos los que participaron en este foro con los distintos temas que expusieron. Creo que nos ha sido a nosotros los senadores de mucha utilidad. Hemos oído hablar de la oralidad en materia familiar, del principio de inmediación, derecho comparado en el caso de la exponiente de Perú, de justicia familiar y de otros temas. Creo que va a ser muy enriquecedor y nos va a servir mucho para este ejercicio que estamos haciendo. Yo sí quisiera, antes de concluir, señalar dos temas que considero importantes. ¿Por qué? Porque soy una gente que creo en los protocolos de actuación, en mejorar los mecanismos para obtener un mejor resultado en la metodología en todos los aspectos. Creo que es una cuestión de ciencia que va más allá del tema que nosotros estamos aquí platicando y que tiene aplicación práctica en todas las actividades humanas. En este caso, nosotros en nuestro proceso de creación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o del Código Nacional de Procedimientos Civiles y de otro Código Nacional de Procedimientos Familiares, tenemos que ser muy acuciosos y muy precisos, y este ejercicio precisamente es de retroalimentación de la sociedad civil en general, de los distintos colectivos, de los expertos, de todos los tribunales. Y a mí sí me llama mucho la atención algo y lo voy a resaltar aquí porque creo que es muy importante. La iniciativa del senador Monreal y el senador, ahora gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca, partió de un proyecto consensado por la Asociación de Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades federativas. Entonces sí me llama mucho la atención que en esa iniciativa no venga la separación entre el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Familiares. Hay un capítulo de disposiciones generales, de disposiciones comunes. Me quedo con las inquietudes que nos acaban de dar el magistrado Andrés Hipólito Prieto y el doctor Eduardo Oliva Gómez, pero sí creo que aquí es un llamado más bien. Ahorita estamos en esta etapa de parlamento abierto y es fundamental la participación de todos, porque se hacen estos ejercicios, luego no hay la participación suficiente. En realidad desconozco la forma de operar de esta Comisión de Tribunales Superiores de Justicia, pero entiendo, por ejemplo, en el caso del magistrado, pues debió de haberse escuchado, debió de haberse consensado, y seguramente hay muchas opiniones coincidentes con la suya que debieron haber establecido antes de que llegara a nosotros la separación de estos dos cuerpos normativos, y no es el caso. O sea, viene consensado por todos los tribunales superiores de justicia y no viene esa separación. Entonces ya estamos en otra etapa de parlamento abierto, de consulta a la población, y bueno, se recoge con mucho ánimo, con mucho entusiasmo esta sugerencia por los dos, con argumentos muy sólidos, como acabo de escuchar, pero es un exhorto a la participación de todos. Tenemos el micrositio abierto, cualquier ciudadano puede escribir y puede decir, estas son mis reflexiones, esto es lo que yo creo, estas son mis inquietudes, y tenemos un equipo multidisciplinario que estará estudiando las propuestas de todos, porque al final de cuentas es algo que nos importa a todos. Ya se ha resaltado aquí la relevancia de esta pieza legislativa que queremos lograr y cómo impacta, ya dijo el senador Cepeda, cómo impacta en la mayoría de los asuntos de justicia en nuestro país. Hablaba de un 40, dijeron 30, 20% de los asuntos en conflicto se refieren a la justicia familiar y a la justicia civil, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto. El otro, decir que sí, también aquí voy a hacer un poco una defensa de los órganos legislativos. Estamos en falta, estamos tarde, pero se resolvió un incidente de inejecución de sentencia que se dejó sin materia porque consideró un tribunal, en este caso el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ahí en la Ciudad de México, que ya se estaban realizando los actos tendientes a lograr esta pieza legislativa. Entonces,
Tenemos tiempo, yo creo que, como lo ha dicho el coordinador, el senador Monreal, hay que ir sin pausas, pero sin prisas, hay que ir en forma tranquila, hay que consensarlo muy bien, ya lo dijo ahorita el doctor Eduardo Oliva, es una oportunidad única para lograr una buena pieza legislativa, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y que realmente le sirva a la sociedad. Serían esas dos observaciones. De nuevo, agradecer a todos ustedes su asistencia, agradecer a la senadora Lucy Mesa su hospitalidad, al rector también, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia aquí del Estado de Morelos, y a todos ustedes por su atención y haber estado con nosotros este día platicando de esta materia civil y familiar. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañera Lucy Mesa. ¿Tú? Por favor. Primero les vamos. Gracias. Conste que no quiso. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos su participación y pues bueno, vamos a pasar al acto de clausura, siendo las 15:21. Damos por clausurado los trabajos rumbo a un nuevo Código Único Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias a todos por su asistencia, que sigan teniendo una excelente tarde. Gracias. Invitamos a nuestros amigos de los medios de comunicación a realizar la fotografía oficial de la clausura de este importante evento. Aquí está.